Se ha anunciado un nuevo reloj inteligente de Motorola y es el Moto Watch 100 el que se filtró hace unos días. A diferencia del último reloj de la marca Moto 360 que se lanzó en 2019, el Moto Watch 100 renuncia a Wear OS y comienza el viaje del software desde cero con un nuevo Moto OS. Esto aumentará drásticamente la duración de la batería hasta las 2 semanas en el mejor de los casos, pero en comparación a Wear OS, esa duración está muy lejos de lo que puede proporcionar en la actualidad. El Moto Watch 100 viene en un tamaño de caja que es de 42 milímetros. Tiene una pantalla LCD circular de 1.3 pulgadas, lo que sorprende un poco ya que en la actualidad el mundo está lleno de pantallas OLED en los relojes. Tiene un modo siempre encendido, 26 modos deportivos, seguimiento de oxígeno en sangre, un monitor de frecuencia cardíaca, giroscopio, acelerómetro y una correa de 20 milímetros. La carcasa es de aluminio y puedes elegir entre los colores Glacier Silver y Phantom Black. El reloj es resistente al agua hasta 5 ATM, que en papel permite resistir 10 minutos a un máximo de 50 metros de profundidad, y es compatible con GPS así como Bluetooth 5.0. Su batería de 355 mAh se carga de 0 al 100% en una hora. El reloj pesa 45.8 gramos y mide 42 x 46 x 11.9 milímetros. Si estás interesado en obtener uno, puedes reservarlo por $99.99 directamente desde el sitio web oficial, que no es Motorola por cierto, ya que el nombre tiene licencia para uso de reloj inteligente por una compañía llamada eBuy Now, que también produjo en el 2019 el Moto 360. Los pedidos se empezarán a enviar antes del 10 de diciembre.